Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar nuestra videoconferencia. Esta es la número 5 y vamos a ver si terminamos hoy todo el trabajo de funciones. En la videoconferencia anterior habíamos quedado que esta parte de familia de funciones, como ya les había yo hecho el repasito, ¿con qué? Les había hecho el repaso con GeoGebra y les había mostrado los videos que debían ver de funciones a trozos donde nos hacían el repaso de las funciones. Esta parte era para que ustedes la vieran en el video. La segunda parte, que era transformaciones de funciones, también estaba en el video de trabajo que estaba en el aula, en la parte de enlaces de interés. Bueno, entonces habíamos quedado para empezar combinación de funciones. Pero antes de eso, con el grupo B no alcancé a trabajar esta diapositiva, con el grupo A sí. Entonces voy a hacer el repaso para los estudiantes del grupo B. Oh, esperen un momentico, si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Entonces vamos a hacer el repaso para los estudiantes del grupo B de esta, el repaso, no, la explicación para los estudiantes del grupo B de esta diapositiva que ellos sí no alcanzaron a ver. Y para los dos estudiantes del grupo A, pues este sí sería un repaso. Bueno, entonces, voy a ponerla acá completica y vamos a mirar. Bueno, resulta que trabajando el tema de funciones, esto tiene un sentido, una razón de ser. La razón de ser tiene que ver con aplicar lo que hemos visto de funciones. Entonces, lo que se ha visto de funciones sirve para tomar un problema del mundo real y ese problema del mundo real, tratar de entenderlo a través de una fórmula o de una ecuación o de una gráfica, mejor dicho, a través de un modelo matemático. Ese modelo matemático nos ayuda a, primeramente, entender el problema y segundo, resolver la pregunta del problema que me interesa. Cuando estamos intentando resolverlo, obtenemos unas conclusiones matemáticas, es decir, unos valores. Y luego vamos a interpretar esos valores ¿con qué fin? Con el fin de poder hacer predicciones en el mundo real. ¿Por qué se habla de predicción en el mundo real? La idea no es solamente saber qué pasa en ese momento, en ese problema, sino para qué lo resolvemos, qué nos puede aportar al futuro. Obviamente estas predicciones que se hacen en el mundo real, pues tienen unos márgenes de errores, porque es muy difícil modelar totalmente todas las variables de un problema en una ecuación matemática. Pero el hecho de que sea difícil o complejo no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces vamos a tomar un problema que se puede como ejemplo para seguir esto. Vamos a tomar un ejemplo para seguir este cuadro de un modelo lineal. Si es un modelo lineal es porque el problema se resuelve a través de una función lineal. Entonces, como se resuelve a través de una función lineal, tenemos que tener una pendiente y una intersección. Entonces, vamos a leer el problemita. Nos dice la parte A. Cuando el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Si la temperatura del suelo es 20 grados centígrados y la temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 grados centígrados, nos dicen expresen la temperatura T en grados centígrados en función de la altura dada en kilómetros, suponiendo que el modelo es lineal, el modelo adecuado es el lineal. Entonces tenemos el problemita que es encontrar una expresión que me relacione la altura y la temperatura. Recuerden que esto nos va a dar una
función decreciente. ¿Por qué? Porque la relación es inversa. Entre más alto esté, la temperatura más baja va a estar, ¿no? Es una función o una proporción inversa. Entonces tenemos ese problema en el mundo real y vamos a crear el modelo matemático que me describe ese problema en el mundo real. Entonces, como es un modelo lineal, yo tengo que llegar a este tipo de función. F de x es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de intersección con el eje y. Pero esto es como la parte final. Para resolver esta parte final, yo tengo que encontrar la pendiente. Para la pendiente tengo que tener dos puntos. El punto 1, x1, y1, y el punto 2, x2, y2. Con eso saco la pendiente, que es y2 menos y1, x2 menos x1. Y para poder llegar a esta ecuación, que es la final, yo tengo la ecuación general de la recta, que es y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1. Esta sí ya la habíamos trabajado en un problemita anterior, aquí no, en la de funciones a trozos, ¿cierto? Entonces ya sabíamos cuáles son las ecuaciones de la recta. Bueno, vamos acá. Entonces, vamos a responder la pregunta. Dice, t es una función lineal de h. Entonces, ¿por qué? Aquí yo tengo que entender quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Entonces, la variable independiente es h. Esta es la variable independiente, que en el eje, que significa que h estaría en el eje horizontal, porque recuerden que en el plano cartesiano la variable independiente va en el eje x o eje horizontal. Y t es la variable dependiente. Y es fácil notarlo, porque entre la altura va a cambiar dependiendo de la altura, perdón, la temperatura va a cambiar dependiendo de la altura. Entre más alto esté, pues la temperatura va a bajar. Y entre más bajo esté, la temperatura va a subir. Entonces, teniéndolo en cuenta, el f de x viene a ser t, la temperatura, que el f de x, pues aquí nos trabajamos con la variable de x porque el f de la variable independiente es h, el f de h es t. Entonces, esta que está aquí, la vamos a escribir de mejor forma. F de x viene a ser t y eso va a estar en términos de h. Entonces, m por x es m por h más b. Esta es. Entonces ya vimos cómo vamos a implementar el modelo. Ahora vamos a mirar las condiciones para poderlo aplicar. Entonces la primera condición que me da el problema, o ya también se le llaman condiciones iniciales, nos dice, está aquí con rojo, si la temperatura del suelo es 20 grados centígrados, esa es la primera. Entonces quiere decir que vamos a tener una temperatura de 20 cuando la altura es igual a 0, porque es la del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que t de 0 es 20. Reemplazamos en nuestra ecuación asterisco. 20 es igual a la pendiente por 0 más b. Y entonces, haciendo m por 0, esto es 0, que me queda b. Por lo tanto, b es igual a 20. Entonces, mi nueva ecuación va a quedar de esta forma. T es igual a m por h más 20. B es 20. Perdón. Vamos con la segunda condición que nos da el problema. Está aquí en color moradito. Dice, la temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 grados. Entonces, la temperatura es de 10 cuando h es igual a 1. Entonces, quiere decir que aquí en t reemplazo por 10 y en h 1. Y resuelvo. Entonces, m por 1 es m. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que 10 es igual a m más 20, ¿cierto? Como necesito dejar a m solita, entonces 20 está
Sumando pasa a restar, queda 10 menos 20. Por lo tanto, la pendiente, esta pendiente, es igual a menos 10. Entonces, como ya tengo es igual a 20 y pendiente igual a menos 10, ahora sí tengo el modelo matemático. El modelo matemático es este. T es igual a M, que es menos 10, por H más 20. Ese es el modelo matemático. Entonces ya vamos acá. Ya pasamos del problema del mundo real al modelo matemático, que me interpreta este problema. Ahora vamos a resolver. ¿Qué nos interesa saber? Dice, dibuje la gráfica de la función del inciso A. Entonces vamos a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica, pues yo ya tengo la ecuación que hago. Aquí se escribiría XY. Para el problema, como es un problema práctico, vamos a poner HT. Entonces, cuando T vale 0, perdón, cuando H vale 0, T vale 20. Y es obvio si yo lo pongo acá. Cuando H vale 0, 0 por menos 10 da 0 más 20, ¿cierto? Y recuerden que este es B, este es la intersección con el eje Y. Aquí está. ¿Cierto? Además, eso nos lo daba nuestro problema. Vamos con este punto de intersección. Cuando H vale 2, ¿T qué vale? Entonces, 2 por menos 10 vale menos 20, más 20, 0. ¿Listo? Y como es un modelo lineal, con estos dos puntos trazamos la recta. Entonces ya tenemos la parte B. Ya tenemos conclusiones matemáticas. Ahora, esta conclusión matemática la vamos a interpretar. ¿De qué manera la vamos a interpretar? Miren acá, dice, ¿qué representa la pendiente? Nos están pidiendo que una conclusión matemática como la que encontramos, que la pendiente es igual a menos 10, digamos que representa. Entonces, ¿qué unidades se están trabajando? Grados y altura. Entonces, menos 10, la pendiente es menos 10 grados centígrados por kilómetro. ¿Qué es lo que representa? Vamos a interpretar. Representa la razón de cambio de la temperatura respecto a la altura. La razón de cambio con que la temperatura, valga la redundancia, está cambiando de acuerdo a la altura, al cambio de altura también. Entonces, ya tenemos que representa la interpretación. Y ahora vamos a hacer una predicción en el mundo real. Entonces nos preguntan cuál será la temperatura a 2.5 kilómetros de altura. Entonces, a una altura h de 2.5 kilómetros, ¿cuál será la temperatura? Entonces, la temperatura es ¿qué? Coja la altura y la reemplaza en nuestro modelo matemático. T es igual a menos 10 por 2.5 más 20. Y haciendo las operaciones da menos 5 grados centígrados. Entonces, a una altura de 2.5 kilómetros tenemos una temperatura de menos 5 grados centígrados. O también dicho de otra forma, de 5 grados centígrados bajo cero. Entonces, aquí estamos viendo para qué sirve todo esto de funciones. Entonces, después de haber hecho este repaso para el grupo A y de haber visto la diapositiva para el grupo B, les pregunto, ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿Sí? Paola. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahora sigamos. Ahora sí, ya empatamos los dos grupos. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, esto de familias de funciones, ya lo había trabajado en el GeoGebra. Y pues les dije que lo repasaban ustedes con la gráfica.
esto de transformaciones de funciones, que como les dije, está acá. Voy a tomar el del curso de cálculo diferencial, pero que es lo mismo en la parte de enlaces. ¿Sí? Acá. Aquí explica toda la teoría de funciones. Le quito el de transformaciones de funciones. Y está muy bien producido el video porque lo hicimos acá. Son de los videos que se hacen acá en el estudio de grabación. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo cuando explicaba familias de funciones movía las funciones para todos lados? Aquí nos van a decir qué significa cada movimiento. Como les había dicho, eso era para que ustedes lo revisaran. Bueno, entonces vamos aquí a combinación de funciones. Esto es para trabajarlo hoy. Sí, hoy acabamos todo lo de funciones. Mañana vemos un abrebocas de límites y quedamos listos para la evaluación. Entonces, en combinación de funciones, la primera combinación de funciones es que vamos a trabajar operaciones. Entonces, ¿qué operaciones vamos a trabajar? Entonces, suma, resta, producto y división. Entonces, ojo aquí con las definiciones. Si yo voy a sumar dos funciones, f de x más g de x, quiere decir que usted coge la función f de x y la función g de x por aparte y la suma. ¿En qué dominio? Aquí lo interesante es el dominio. El dominio de A interceptado B. ¿Qué es el dominio de A interceptado B? Entonces, A es el dominio de la función f y B el dominio de la función g. Entonces, los dominios hasta el producto son iguales para suma, para resta y para producto. Igual con la resta, si tiene que restar dos funciones, las separa y las resta. Si tiene que multiplicar dos funciones, las separa y las multiplica. En la división, si tiene que dividir dos funciones, las separa y las divide, pero teniendo un cuidado. Tenemos aquí un denominador. Entonces tenemos que tener cuidado de que el dominio debe ser la intersección misma que tenemos arriba, pero quitando de esa intersección los elementos que hagan el denominador cero. O sea, el denominador tiene que ser diferente de cero. Vamos a aplicar estas definiciones acá. Sea f de x igual a 1 sobre x menos 2 y g de x igual a raíz de x. Estas son las dos funciones. Vamos a hallar suma, resta, multiplicación y división y sus dominios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio, por lo menos para las tres primeras operaciones, es el mismo. Entonces, el dominio de f, ¿cuál es? Todos los x diferentes de 2, porque yo tengo f acá, ¿cierto? Como yo tengo f acá, donde hay un problema, recuerden que siempre que busco el dominio, yo lo que quiero encontrar es para qué valores de x esa función me dan valores reales. Entonces, para todos, menos para los valores que me hagan cero el denominador. Entonces, por eso x debe ser diferente de 2. Otra forma de escribir el dominio de f es esta. Todos los números reales menos el número 2, dominio de f. Para el dominio de g, como tengo raíz de x, ¿cierto? Entonces tengo que asegurarme que ese valor de x se le pueda sacar raíz en los números reales. Por lo tanto, tengo que asegurarme que x sea mayor o igual que 0. O dicho de otra manera, en intervalo de 0 a infinito. Infinito abierto, 0 se puede tomar. Como toca tomar la intersección A interceptado B, toca tomar la intersección entre estos dos, esa intersección nos da los números o el intervalo de 0 a 2 unido, 2 abierto, con de 2 a infinito. ¿Cómo hago para encontrar esto? Entonces, como ustedes saben, la intersección es donde los dos se cruzan. Entonces, lo voy a hacer acá. Voy a coger la recta real. Y voy a hacer con rojo el dominio de f. Dice, todos los números reales menos el elemento 2. Entonces, yo por acá voy a ubicar el elemento 2. Como el elemento 2 no se toma, tiene que tener una bolita abierta.
Entonces, todos los números reales, le aplico color a toda la recta, menos el número 2. El número 2 queda con la bolita abierta. Y ahora, en verde, de 0 a infinito. Si aquí hay un 2, pues antes tiene que estar 0. 0 sí se toma. Entonces, bolita cerrada, de 0 a infinito. Entonces, la intersección en términos gráficos es donde se cortan los dos colores. Entonces, ¿dónde se cortan los dos colores? De 0 a 2, abierto, porque en 2 no se tocan los dos colores, ya que en rojo no pasa, y de unido de 2 a infinito. O también se puede escribir de esta manera. También se puede escribir el intervalo de 0 a infinito menos el elemento 2. Cualquiera de las dos formas es válido para escribir el dominio. Entonces ya tengo el dominio de la intersección entre A y B para hacer F más G, F menos G y F por G. Bueno, entonces ya teniendo eso claro, ya teniendo que este es el dominio, entonces F más G, ¿cómo se escribe? 1 sobre x menos 2 más raíz de x. Listo, paré de contar. Segundo, f menos g. 1 sobre x menos 2 menos raíz de x, cuyo dominio es el mismo que tenemos. Este de acá o escrito de esta manera. Los x mayores iguales que 0 y x diferente de 2. Esa es la otra forma de escribirlos. El otro, f por g. Entonces, raíz de x, como queda f por g es 1 sobre x menos 2 por raíz de x. Multiplicando, eso es raíz de x sobre x menos 2. Quiere decir que ese es el producto y el dominio es el mismo que acabamos de sacar. De 0 a infinito menos el 2. Dicho de otra manera, los x mayores iguales que 0 y x diferente de 2. Ahora vamos al interesante. Vamos a hacerlo con este color. El interesante, la división. Entonces vamos a hacer la división. F dividido en G. F de X sobre G de X me dio esto. ¿Cierto? Vamos a ver de dónde me dio. Entonces, trazo la línea principal de la división. F de X es 1 sobre X menos 2. Y G de X es, recuerden que esta es la línea principal, raíz de X. Como no tiene denominador, le ponemos 1. Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre x menos 2 que multiplica a la raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Entonces dice, el dominio es la intersección. A intersectado B. Entonces, la intersección la tenemos acá. Para el dominio de 0 a infinito menos el elemento 2. Y nos dice, y teniendo en cuenta o tal que g de x es diferente de 0. Entonces, cuando esto se hace 0, cuando x vale 2, ya tenemos que 2 no entra. ¿Y cuando se hace más 0? Cuando la x es 0. Pero aquí en el dominio inicial sí está tomado, miren, es que es intervalo cerrado. Entonces aquí para este lo que cambia es que como en 0 está en el denominador para la x, entonces debe quedar abierto, que quiere decir que 0 no se toma. Entonces sería el intervalo abierto de 0 a infinito menos el elemento 2. Intervalo abierto de 0 a infinito se escribe en desigualdades x mayor que 0 y x es diferente de 2. Antes de seguir. Hasta ahí, muchachos. ¿Vamos bien? Aló, aló. No me dejen hablando sola, muchachos. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, miren que esa parte es muy facilita, ¿no?
es solamente, digamos que el que es de cuidado es el de la división, por lo que toca garantizar que el denominador es diferente de cero. Y ya teniendo esto, vamos ahora sí a hacer la parte B. La parte B nos están pidiendo evaluar un valor en las operaciones. ¿Cuál valor vamos a evaluar? 4. La suma de las dos funciones, evalúela en 4. La resta de las dos funciones, evalúela en 4. El producto de las dos funciones, evalúelo en 4. Y la división de las dos funciones, evalúelo en 4. Entonces, eso es lo que queremos trabajar. Entonces, f más g evaluado en 4. Eso es, según la definición, f de 4 más g de 4. Entonces, f de 4. Esta es, miren, aquí está la suma. Entonces, f de 4, 1 sobre 4 menos 2. ¿Dónde está la x? Pongo el 4. 1 sobre 4 menos 2. Más raíz de x. Pero como la raíz de x es en el número 4, raíz de 4. Y hago las operaciones. Raíz de 4 me da 2. Aquí me da un medio más 2 me da 5 medios para la suma. Para la resta, lo mismo, evalúo 4, tanto en f como en g, y luego lo resto. Entonces, miren, aquí está f menos g, entonces me da 1 sobre 4 menos 2 menos raíz de 4. Entonces, aquí me daría un medio, y aquí 2, perdón, menos 2. Un medio menos 2 me da menos 3 medios. El producto, entonces, f de 4 es 1 sobre 4 menos 2 por g de 4, que es raíz de 4. Aquí, ¿qué me daría? Un medio y raíz de 4 es 2. Un medio por 2 me da 1. Y la división, tenemos esto de acá, vamos a evaluar f de 4 y g de 4. ¿Cuánto fue que nos dio la división? Esto. Entonces, 1 sobre 4 menos 2 por la raíz de 4. 4 menos 2 es 2, raíz de 4 es 2, quedaría 1 sobre 2 por 2, un cuarto. Y listo, ya quedó evaluado. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de función compuesta. Bueno, esto de función compuesta es muy importante porque se va a trabajar en límites, bueno, en límites digamos que no es tan evidente, pero en derivadas sí que se va a trabajar la función compuesta, porque en la derivada, cuando veamos derivadas, vamos a hablar de la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es para funciones compuestas. Entonces dice acá, dadas dos funciones f y g, la función compuesta f compuesta de g, también llamada composición de f y g, se define de esta manera. Como f, esta bolita en la mitad, f compuesta de g de x, se escribe como f de g de x. ¿Qué quiere decir? Actúa de primeras. ¿Cuál está aquí por dentro? G de x, o sea que actúa de primeras la segunda función. ¿Sí ven? Si yo tengo f compuesta g de x, actúa de primeras la segunda función. Y si yo tuviera al revés, g compuesta f de x, entonces aquí actúa la segunda función de primeras, que es f. F de x de g. Por eso está dentro del paréntesis. Es importante ver quién actúa de primeras. ¿Por qué? Porque la función compuesta no es conmutativa. No es lo mismo f compuesta g que g compuesta f. Bueno, entonces, ¿qué es lo que gráficamente o con la forma de una maquinita que es f compuesta g? Entra x y primero aplica g, lo que yo les decía, la segunda función. ¿Sí ven? Aquí la segunda función. Y a g, al aplicarle g, sale g de x. Y luego a g de x se le aplica la que es la primera función, que es f. Y esto me da f de g de x. Gráficamente lo que expliqué acá. Bueno, veamos este ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado y g de x igual a x menos 3, encuentre la composición de las funciones f compuesta g y g compuesta f. Entonces, voy a poner esto.
F compuesta G. Según lo que acabamos de ver, primero actúa la segunda función, o sea, eso es F de G de X, ¿cierto? Entonces vamos a aplicarla. Entonces, F de G de X, miramos quién es G de X, mírenla acá, es X menos 3. Entonces le vamos a aplicar F a la función X menos 3. Entonces, F de X menos 3, ¿a qué es igual? Ahí yo puse una flechita, esto es igual. F de X menos 3, entonces vamos a ver cómo se aplica F a X menos 3. ¿Qué dice X menos 3? Perdón, ¿qué dice F? F, ¿qué es? Mire, F de X que dice a la X de acá le aplica X al cuadrado. Resulta que aquí le vamos a aplicar el cuadrado, esa X menos 3, porque esa es la que está aquí. Entonces queda X menos 3 al cuadrado. Y listo. Ya hicimos F compuesta de G de X es X menos 3 al cuadrado. Ahora, con otro color. Vamos a tomar esta. Vamos a hacer G compuesta F. Toca ponerle aquí asterisco. G compuesta F de X. Entonces, G compuesta F de X. Primero actúa F. Entonces, F de X queda aquí por dentro. Y luego queda acá G. Entonces, vamos a aplicar G de F de X. ¿Quién es F de X? Ahora, F de X es X al cuadrado. ¿Sí? Ahora le vamos a aplicar G a X al cuadrado. Observemos aquí. Voy a borrar acá estas rayitas. Vamos a observar acá con el puntero. Vamos a aplicarle G a esta X al cuadrado. Entonces, miren, si yo tengo G de X, ¿qué significa? A esta X, que la escribo acá, le voy a restar 3. Entonces, ¿qué es aplicarle G a X al cuadrado? A esta X al cuadrado le voy a restar 3. Y ahí tenemos F compuesta G y G compuesta F. Como ustedes observan, son dos funciones diferentes. Porque la roja, mucho cuidado con la roja, no podemos distribuir el exponente, ¿no? Esto es un binomio elevado al cuadrado que nos da un trinomio cuadrado perfecto. O sea, primero elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 por 3 por X sería menos 6X, más el segundo elevado al cuadrado, que es 9. Entonces, miren, la expresión de acá es un trinomio cuadrado perfecto y la expresión de abajo es una diferencia de cuadrados, ¿no? Son totalmente diferentes. El de acá que me dio trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Y aquí me dio una diferencia de cuadrados, donde la base para x al cuadrado es x y la base para 3 pues sería raíz de 3, por lo que aquí no es un valor cuadrático exacto. Entonces mire que son dos expresiones diferentes. Por eso decimos en términos generales que la compuesta no es conmutativa. Hasta ahí, chicos. Composición de funciones. ¿Bien? Ok. Voy a quitar unas cositas acá. Voy a quitar estas dos. Y esto de acá. Voy a bajar este. Este sí lo voy a poner y lo voy a poner en grande. En general. No es conmutativo. Ok, entonces vamos bien. Sí, vamos a ver una con 3 funciones. ¿Cómo se componen 3 funciones? Bueno,
Entonces ya vimos cómo se componen dos funciones. En general, f compuesta g es diferente de g compuesta f, no es conmutativa. Solamente hay un caso en el que sí va a ser conmutativa, que lo vemos ahorita más adelante. Dice, es posible tomar la composición de 3 o más funciones. Por ejemplo, vamos a hacer la composición de f compuesta g compuesta h. Se encuentra aplicando, entonces, si en las de A2 primero se aplica la segunda función, aquí primero se aplicaría la tercera función, luego la segunda función y por último la primera función. ¿Sí? Ese es como el recorrido. Y así sucesivamente si fuera composición de 4, 5, 6 funciones. Empiezo de la última hasta llegar a la primera. Entonces primero aplico H, después G y por último F. ¿Cómo sigue? Entonces veamos un ejemplito. Me dicen encuentre F compuesta G compuesta H. Sí. F de X es X sobre raíz de X más 1. G de X es igual a X a la 10. Y H de X es igual a X más 3. Entonces, como es F compuesta G compuesta H de X, entonces primero la más interna es H de X. Primero se aplica H de X, luego G de X y luego F de X. Entonces, como la primera que se aplica es H de X, entonces la vamos a escribir acá. ¿Cuál es H de X? H de X es esta, X más 3. Entonces queda X más 3. Ahora, la segunda que se aplica es G. Entonces G, cuando yo tengo G de X, quiere decir que a la X que está acá lo elevo a X a la 10. ¿Qué pasa? Para G, el X que está acá es X más 3. Todo este X más 3 se eleva a la 10. Entonces queda X más 3 a la 10. Ya apliqué G de X a H de X. Y ahora F. F lo voy a aplicar con verde. Entonces, ¿qué quiere decir? A la f de x, a la x que yo tengo acá, pongo x en el numerador y en el denominador x más 1. Pero ¿qué es la x para esta composición? Todo este, x más 3 a la 10. Entonces, ¿qué me queda? Según eso, es x más 3 a la 10 arriba, sobre x más 3 a la 10 más 1. Y esta es mi respuesta. Un ejercicio interesante sería que ustedes hicieran las otras combinaciones. H compuesta G compuesta F o G compuesta H compuesta F, ¿sí? Todas las otras combinaciones. Pero pues yo creo que hasta ahí se entiende bien lo que es una función compuesta, ¿cierto, muchachos? Voy a bajar un poquito acá. ¿Cierto? Bueno, vamos a ir ahora a ver, estas de función exponencial. No, estas de función exponencial no entran acá. Mira, es que estaba preparando clases, ya tengo las del segundo corte, las del tercer corte. Hay que trabajar función exponencial y las estaba preparando aquí mismo. ¿Por qué? Porque muchachos, para seguir el mismo modelo de diapositivas. Lo que vimos de función exponencial es simplemente la parte de acá a ver, bueno, de familia de funciones de la función exponencial, lo elemental. ¿Sí? Vamos a profundizar, es en el tercer corte. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el dominio y el rango del ejercicio anterior? Entonces, para el dominio de es todos los números reales. No, cuando ustedes ya tengan la función final, sacan el dominio. Todo el dominio son los números reales. Habría que hacer la gráfica para mirar si en el rango
me dan valores positivos o más abajito, o me coge unos valores negativos. Entonces cogemos GeoGebra. Esperemos un momentico que se abra. Bueno, mientras tanto, el dominio para este también serían todos los reales porque no tienen denominador. Y el dominio para este sí es el interesante porque es todos los reales menos los valores que me hagan cero, este denominador, ¿cierto? Entonces, vamos acá a ver, grande. Ya después de que la sacamos, sacamos el dominio. Entonces, el dominio interesante es este, porque tenemos denominador cero. Entonces ya sabemos que el dominio va a ser todos los números reales menos los números que hagan el denominador cero. En el arriba no hay ningún problema, pero acá sí. Entonces vamos a mirar. X más 3 a la 10 más 1 me da 0. Si me da 0, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque eso está en el denominador. Entonces, esto me daría x más 3 a la 10 igual a menos 1. Entonces yo me pregunto, ¿esta ecuación tiene solución? No tiene. ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, su solución es el conjunto vacío, ¿cierto? Acuérdense que una ecuación puede tener solución única, no tiene solución, o infinitas soluciones, porque tiene que darme menos 1. ¿Y qué exponente es este? Un exponente par. Y como es un exponente par, no hay manera de que esto me dé menos 1, que sumados dos valores me den menos 1, porque al elevarlo a la 10 me lo volvería positivo. Exacto, entonces me daría un número imaginario, pero como nuestro trabajo es en los números reales, entonces resulta que no nos sirve, no hay ningún problema. Entonces, el dominio sería todos los números reales, o lo que es lo mismo de menos infinito a infinito. Sacan el dominio como ya ustedes lo saben sacar. Aquí en esta es dominio, todos los reales, porque no tiene denominador. Los polinomios en general, su dominio siempre son los números reales, porque no tenemos denominadores ni raíces de índice cuadrado. Esta serían todos los reales porque no existe ningún elemento X que haga que el denominador sea 0. Porque para que sea 0, esto tendría que darme menos 1 para que con menos 1 y más 1 me diera 0. No hay problema porque como está elevado a una potencia par, siempre me va a dar un valor positivo. Bueno, vamos a seguir con la otra. Bueno, ahora vamos a hablar de función inversa. Pero antes de hablar de función inversa, esperen un momentico ya. Antes de hablar de función inversa, vamos a hablar de un tipo de función que se llama función 1 a 1, o también se le conoce como función identidad. Perdón, 1 a 1 o función inyectiva es. Entonces, ¿qué quiere decir que es una función inyectiva? Es una función que no solamente a cada elemento de X le corresponde uno de Y, sino que es un valor exclusivo. No pueden tener dos imágenes al mismo tiempo. Entonces, entendamos, a veces se entiende que es inyectiva sabiendo que no es. Entonces, por ejemplo, esta función, la función X al cuadrado, no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para 1, la imagen de 1 es 1. Y la imagen de menos 1 también es 1. Entonces, esta no es función inyectiva porque hay dos, es función, pero hay dos elementos en el dominio cuya imagen viene a ser 1, el mismo valor. Entonces, no es una función inyectiva. ¿Cuál sería inyectiva? Por ejemplo, esta. Esta sí es una función inyectiva.
el valor para este es diferente de este, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Una forma de saber si una función es inyectiva es usted coge la función graficada. Si al usted graficar la función, primero ya sabe que es función, ¿no? Eso es lo primero, tiene que ser función. Entonces supongamos esta. Y al graficar la función, usted traza una paralela al eje X. Si lo corta en un solo punto, esta función es inyectiva. Ni siquiera una paralela. Cualquier paralela que pase va a cortar, para cualquier paralela que pase al eje X va a cortar a la función en un solo punto. Eso hace que la función sea inyectiva. Con una sola paralela que no corte a la función en un solo punto ya no es inyectiva. Voy a quitar esta. Acá lo voy a poner. Bueno, dice acá, el lenguaje de entradas y salidas de esta definición señala que f es 1 a 1 si a cada salida le corresponde solo una entrada. Y acá, lo que yo acabé de pintar, nos está haciendo la gráfica. Mira, por ejemplo, esta función no es 1 a 1. Existen dos elementos del dominio que les corresponde uno en el recorrido, por lo tanto es función, pero ese uno no es exclusivo. Mira, a este le corresponde este, que es el mismo para x1. Entonces, ¿cómo se probó gráficamente? Se trazó una paralela al eje X y vimos que se cortó en dos puntos. Si se corta en más de un punto, ya no es inyectiva, no es 1 a 1. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que la función es 1 a 1, vamos ahora sí a definir la inversa. ¿Por qué hicimos eso? Porque para poder hallar una función inversa, la función tiene que ser 1 a 1, tiene que ser inyectiva. Entonces veamos la definición formal de la inversa. Dice, sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B. Entonces la función inversa f a la menos 1 tiene dominio B y rango A. Y está definida por f a la menos 1 de y es igual a x y f de x es igual a y para cualquier y en B. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos prácticos? Uno, lo primero que quiere decir es que si usted tiene para la función directa f de x igual a y, su inversa ahora es, si usted tiene f de x igual a y, es porque usted tiene una función despejada en términos de x, y en términos de x. Si va a ser la función inversa, ahora es al contrario, x la despeja en términos de y. Si yo lo tengo como parejas ordenadas, la función directa, las parejas ordenadas es x, y. Para la inversa, las parejas se intercambian, o sea, lo que era y, ahora va a pasar a ser x, y lo que era x, ahora va a pasar a ser y. Y en términos gráficos, quiere decir que si yo tengo una función, existe un espejo con el cual la función se va a invertir. ¿Cuál es ese espejo? La función identidad. Bueno, por lo tanto, lo que era el dominio para el rango para la función directa viene a ser el dominio para la función inversa. Y lo que era el dominio para la función directa viene a ser el rango para la función inversa. Bueno, aquí hay. Vamos a mirar ahora sí en términos prácticos. ¿Cómo encontrar la función inversa de una función 1 a 1? Y vamos a hacer con un ejercicio esto. Paso 1, vamos a escribir y igual a f de x. Resolver esta ecuación para x en términos de y, si es posible. No siempre es posible, pero en algunos casos sí. Luego, para expresar f a la menos 1 en función de x, intercambiamos x por y la ecuación resultante es la función inversa. Bueno, antes de aplicar estos tres pasitos, una definición que falta acá. Miren, esta es una función compuesta.
Este es el único caso en que la función compuesta es conmutativa. Si yo compongo la inversa con la función directa, me va a dar la función identidad, la función x. Y al revés, la función directa con la función inversa me va a dar x. Si me da esto, es porque la función inversa la hicimos correctamente. Bueno, vamos entonces a hacer este trabajo. Miren acá. Bueno, aquí lo hicieron con x al cubo más 2. La función directa es x al cubo más 2 y nos dice que hallemos la inversa. Vamos a hacerlo. Entonces nos vamos a ayudar de GeoGebra. ¿Esto qué es? Aquí ya está la gráfica, ya está todo hecho, pero vamos a hacerlo como si fuera un estudiante. Entonces, me dice, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hallar la función inversa f a la menos 1 de x de f de x igual a x al cubo más 2. Entonces, yo lo puedo hacer de tres formas. ¿Listo? Entonces, una primera forma. La primera forma la voy a hacer gráfica y vamos a demostrar por qué acá, en nuestra diapositiva anterior, nos decía que la compuesta de la función directa y la función inversa es x. Entonces, voy a escribir f de x es igual a x al cubo más 2. Entonces, miren, es esta gráfica. Ay. Listo. Entonces, gráficamente vamos a mirar, ¿esta es una función 1 a 1? Sí, es una función 1 a 1. Si yo trazo, voy a poner una recta paralela al eje X, esta por ejemplo. Y yo la empiezo a mover. Miren, hacia arriba y hacia abajo solo toca a la función en un solo punto. Entonces es función inversa. ¿Cierto? Ya sabemos que es, pero no, es función inversa, no función 1 a 1, por eso le podemos hallar la inversa. Ahora, vamos a empezar por la parte gráfica. Gráficamente, ¿cómo se halla la función inversa? Esta función se refleja con respecto a la función identidad. Entonces, f de x, vamos a tomar otra función, voy a decir que la función identidad es h de x, así le puse, no le puse f de x porque si no se me confunde con esta y me borra la función. Entonces, h de x, si es función identidad, es igual a x, ya lo sabemos. Voy a cambiarle un color para que se vea mejor. Esta es la función identidad. ¿Listo? Entonces, se supone que la función inversa debe ser la reflexión de la función directa con respecto a x, a la función identidad. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ir aquí donde dice simetría axial y voy a poner eso, simetría axial. Entonces, voy a decir, esta función la vamos a reflejar con respecto. Ay, a ver, no la cogió bien. Es esa. Ah, no, es inversión, perdón. Esta función la voy a vertir con esta. A ver. ¿Por qué no me da? No, si estoy bien, es en esta. O es esta de acá. O esta es al revés. Esta con esta. No. Creo que el problema está acá. Vamos a quitar esta. Creo que no se puede poner así la función identidad.
Acá. Toca ponerla como la red. Entonces la función identidad cuando x vale 0, 0, cuando x vale 1, 1. Ahora sí. Y le voy a poner objeto invisible este y este. Entonces, ahora sí. Creo que ahora sí. Entonces, esta de acá, ahora sí. ¿Sí ven? Esta es la función y igual a x y me dio esta. Propiedades. Esta la vamos a poner con este color. Entonces, esta es la función inversa. Entonces, esta es f de x y esta es f a la menos 1 de x, que no sabemos cómo es su función, acá, su ecuación. Entonces, vamos a sacar la ecuación, vamos a hacer el proceso para sacar la ecuación. Entonces, el proceso para sacar la ecuación, ¿qué es? Según lo que dice allá, usted coge y igual a x al cubo más 2. Y dice, segundo, va a despejar x en términos de y. Entonces, y, este 2 está sumando, pasa a restar. Y menos 2 es igual a x al cubo. ¿Y x qué sería? Toca sacar raíz cúbica para eliminar este x al cubo. Entonces, raíz cúbica acá y raíz cúbica acá. Este con este se va y me queda que raíz cúbica de y menos 2 es igual a x. Pero para escribir la función, decía ya, después de que tenga despejado, llama a y x y a xy. Entonces, f a la menos 1 de x viene a ser raíz cúbica de x menos 2. Aquí, geométricamente, ya nos dieron la reflexión. Vamos a ver si eso es correcto acá. Entonces, yo voy a escribir otra función. Voy a poner f. No, f no, porque ya tengo f. G. G de x es igual a raíz cúbica de x menos 2. Entonces me toca x menos 2. Raíz cúbica es elevarlo a la 1/3. A ver, aceptar. ¿Qué pasó? Es que ya usaron G acá. Toca M, N de X, ¿será que ya con... ¿qué le ponemos? F de X. F2 de X, más bien. Ahora sí miramos. Esta era la función inversa, ¿cierto? Si nuestra ecuación quedó bien hecha, debe caer encima, efectivamente. Entonces, miren, ahí ya tenemos cómo se saca la ecuación. Otra, para tabular. Yo puedo tabular de esta manera. La función directa, XY, vamos a sacar 3 valorcitos. Entonces, 3 valorcitos. Vamos a pedirle 3 valores. Vamos a pedirle este. Entonces, es el C. Cuando X vale 0, Y vale 2. Vamos a pedirle otro valor. Por ejemplo, este. Cuando X vale 1, Y vale 3. ¿Sí? Y vamos a pedirle este de acá. Vamos a pedirle la intersección con el eje X. De esta función con el eje X. Cuando X vale menos 1.26, Y vale 0. Esto es para las tablas para tabular. En cambio, miren, para esta tabulación, como es la inversa, la tabulación para esta que quedaría. Entonces, miren, cuando X vale 0, Y vale 2. Entonces, 2 ahora va a ser X y Y va a ser 0. Entonces, miremos.
Miremos a ver si es cierto. Tiene que darnos para esta, cuando x vale 2, y vale 0. Entonces, la intersección, vamos a pedirle la intersección entre esta función y el eje x, f. Cuando x vale 2, y vale 0. ¿Sí ven? Vamos a mirar la otra. Perdón, vamos a mirar esta. Cuando x vale 1, y vale 3. Entonces aquí, cuando x vale 3, y vale 1. Vamos a ver si eso es cierto. Cuando x vale 3, y vale 1. El g, cuando x vale 3, y vale 1. Y el otro, cuando x vale menos 1.26, y vale 0. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 1.26, el contrario. Entonces, ¿eso qué es? ¿Cómo lo podemos encontrar acá? Es la intersección de esta función con el eje y. Mire, me dio h. 0, menos 1.26. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les pareció? La de la inversa. ¿Bien? Bueno, yo pensaba terminar hoy ya todo lo de funciones. Me quedaría, bueno, esta la pueden ustedes revisar. Me quedaría solamente mirar cuando la función no es 1 a 1 y pasarla a volverla 1 a 1. Entonces, esperen, acá pongo. Entonces, mañana empezaríamos con la última parte de función inversa y arrancamos con límites y queda el tema visto. Yo les subo estas diapositivas. ¿De acuerdo, muchachos? Me toca terminar ahí porque tengo con el otro curso de vectorial, con el curso de vectorial. Bueno, que tengan buena noche y que descansen. Hasta luego, muchachos.